Hola amigos, pues sí, es larguito, más largo que un día sin pan, pero lo hago para poneros imágenes. Y ya está. Así que vamos por el camino de Santiago, cuarto capítulo, o capítulo 4. El apogeo del camino de Santiago en los siglos XIII al XIV. Extensión de la Liga Hanseática hacia el año 1400. Santiago el Mayor se convirtió en uno de sus patrones. En el tránsito del siglo XIII, la peregrinación a Compostela se había convertido en un fenómeno popular, de tal manera que una masa de peregrinos anónimos acudía a Compostela y ya no eran raros los incidentes entre ellos al disputarse la vigilia en el altar mayor. Eran tantos los que acudían, el templo aún era tan pequeño para la cantidad de fieles de toda Europa que llegaba, que saltaron las peleas y las discusiones. Su realización se encontraba ampliamente extendida y se comparaba con lo que los musulmanes hacían a la Meca. Para que os hagáis una idea, la cantidad de fieles, de cristianos, de toda Europa que acudían a Santiago de Compostela. De la extensión geográfica de su fama ha quedado la reseña de un enviado francés a la corte del Khan mongol, quien en 1253 encontró a un monje nestoriano que iniciaba su viaje a Compostela. Pues eso está algo apartadito de España, ¿eh? La vía marítima, por su parte, fue utilizada profusamente por los ingleses y los alemanes del norte. Los primeros organizaban expediciones colectivas que llegaban preferentemente al puerto de Burdeos, situado entonces en el territorio controlado por ellos, por los ingleses. Los franceses aunaron fines tanto piadosos como comerciales y se vieron atacados a veces por piratas de donde, pues sí, ingleses. Y eso desató pues varias batallas, varios encontronazos y muertes. Entre estos alemanes norteños, Galicia era conocida como Land y el apóstol se convirtió en uno de los patrones de la Liga Hanseática. Las motivaciones de los peregrinos comenzaron a cambiar desde un sentimiento de fe y devoción a un trasfondo utilitario como remisión de los pecados o cumplimiento de votos o de una promesa. Dentro de esta multitud que viajaba a Compostela continuaron acudiendo personalidades eclesiásticas y nobles de Europa y quedó constancia de las que realizaron durante el siglo XIII el arzobispo de Burdeos, el obispo de Nantes, el duque de Leopoldo de Austria en 1212, Francisco de Asís, San Francisco de Asís, en 1214 el obispo de Lieja, en 1215 el rey de Jerusalén, Jan Briand, en 1224 la princesa Ingrid de Suecia, en 1270. En estos momentos, cuando yo inicié a hacer esto, cuando inicié esta serie sobre el Camino de Santiago, la inicié ya os lo he contado, porque me encontré con que la familia real de Suecia
con Su Majestad el Rey, Gustavo de Suecia, su mujer, sus hijos y por supuesto su escolta, pues ahí los tienes haciendo el Camino de Santiago a pie. Ya en el siglo XIV, las realizadas por el senescal sueco, Viger Persson, Brígida de Suecia, el conde de Poitiers en 1316, el rey Sancho II de Portugal en 1214, Isabel de Portugal en 1325, el duque de Lancaster en 1386, el marqués de Ferrara en 1397. Y esto obviamente pues hizo que tanto la iglesia como Compostela, Santiago de Compostela, pues se dieran cuenta que el templo pues no reunía las condiciones, que se tenía que hacer una catedral, que se tenía que hacer allí algo muy grande para acoger a tantos peregrinos. Es más, y en la propia Santiago de Compostela, pues crear más hospitales, más hospederías, más de todo. Bueno, y aquí una maravillosa imagen de un detalle de la vidriera en Roncesvalles que representa la batalla de las Navas de Tolosa. Realmente yo he estado en Roncesvalles un par de veces, 3 o 4 veces, he asistido a la misa de los peregrinos y, y la verdad es que es un lugar que desprende un misticismo, aparte de que el lugar es precioso. Las luchas de los reinos cristianos contra el imperio almohade atrajeron a voluntarios europeos que solían visitar la tumba de Santiago y después a guerrear. Pero ahí también había problemas con los reyes cristianos de la península ibérica, con la manera que teníamos de luchar nosotros. Nosotros, si podía ser, no los masacrábamos. Los hacíamos prisioneros y que pagaran tributos. Estos no. Estos era muerte al infiel y ya está. Y aparte saqueo, violación, esto y lo otro y lo otro. Nosotros también violábamos. Los moros también violaban. Y también mataban. Pero nosotros teníamos una especie de ética y de honor en el campo de la batalla. No dejabas, no los matabas a todos, matabas hasta que se rendían y a partir de ahí, pues tú eliges, o te vas, o si te quedas aquí como sultán de este reino, pues que sepas que vas a pagar unos tributos, me vas a pagar tributos a mí. Eso eran los reinos de Taifa. También, más o menos por aquella fecha, pues por ahí, pues había un mercenario, sí, realmente era un mercenario, el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, que era tan poderoso él, tan valiente, tan esto, tan aquello. Un día hablaré del Cid, que se peleó con el rey, era una relación de amor-odio, donde le tenía una fidelidad a prueba de todo, pero hasta que al final se hartó, se marchó y junto con él pues se marchó parte del ejército del rey y como los musulmanes veían cómo luchaba el Cid, fueron los que le pusieron el Cid, que ahora no recuerdo el significado de la palabra Cid, pero quiere decir algo así como que tienes un don o que estás protegido por Alá, por Dios. Así que él tenía pues su propio ejército de mercenarios y entonces pues empezaron a pagarle los tributos, los reinos de Taifa que iba conquistando el Cid,
porque era una victoria detrás de otra victoria, pues se lo pagaban a él y no al rey. Y eso al rey no le gustaba, normal. Pero eso es otra historia, interesantísima, interesantísima. Pero me tenéis que hacer memoria que hable del Cid, porque yo no tengo que una lista de las cosas que voy a hablar. Un grupo particular de peregrinos en esta época lo representan quienes llegaban desde más allá de los Pirineos para participar en las guerras que los reinos cristianos peninsulares mantenían contra los almohades, ya que solían incluir en su viaje una visita a la tumba del apóstol. Lo dicho, llegaban cruzados a hacer la última cruzada en Europa. El uso de la concha de Vieira como icono de los peregrinos, cuyo testimonio más antiguo se encuentra en Santa Marta de Tera sobre el año 1125, estaba en esta época ampliamente extendido y se utilizaba para diferentes tipos de peregrinaciones. Así el conde Luis IV de Turingia ordenó ponerla en la tapa de su sarcófago para indicar que había peregrinado a Jerusalén. Pero todo el mundo relaciona la Vieira, la concha de la Vieira, con el peregrinaje a Santiago de Compostela. También en esta época se inició la costumbre de crear cofradías de peregrinos, entre ellos aquellos de una ciudad que habían estado en Compostela. En 1315 se fundó una en París y posteriormente en otras ciudades francesas, neerlandesas, alemanas e inglesas. En España, no. ¿Para qué? Que inventen los otros, ¿no? Este fenómeno, sin embargo, no se dio en los reinos hispanos. Por eso, ¿para qué? Que lo hagan los otros. Por otra parte, está la filosofía que tradicionalmente ha tenido España. Por otra parte, a finales de los siglos XIV se escribió la primera guía para peregrinar que tras el Liber Sacti Jacobi ha llegado hasta nosotros, el denominado Itinerario Inglés en Verso. Pues este fue el primero de cientos, por no decir de miles de trayectos. Siglo XV. Durante el siglo XV se mantuvo la popularidad y la peregrinación a Compostela, si bien comenzaron a aparecer nuevas tipologías de peregrinos que se alejaban de lo que se veía en los siglos anteriores. La ciudad de Lieja fue uno de los primeros lugares donde se impuso la obligación de peregrinar a Compostela como pena civil. ¿Tú querías purgar tu pena? Viaja a Santiago. Y ahí, pues, imaginad poner a gente decente con delincuentes, algunos de ellos muy peligrosos, ladrones, pero otros eran asesinos también, violadores. Por un lado se extendió entre los nobles europeos la moda de emprender lo que se ha denominado como peregrinaciones caballerescas. Bueno, iban con parte de su ejército, con toda la pompa, con todo boato que llaman los reyes. En ella se viajaba acompañado de un séquito y los objetivos del viaje eran más bien conocer territorios extranjeros y exhibir su valor participando en los torneos que encontraban en su camino. Se tenían que entretener. No había fútbol entonces. Se pone como ejemplo de este tipo de peregrino a Jan de Uberchin, senescal del condado de Henao y que se considera
actualmente como un modelo de Don Quijote, quien en 1402 anunció públicamente que aceptaría el desafío de cualquier caballero le hiciese durante su ruta a Compostela. Vamos, desafió a todo el mundo a un torneo. Quien quisiera hacer un torneo contra él. Por otro aparecieron las peregrinaciones delegadas, que eran realizadas por personas en nombre y representación de otras, como en el caso de unos peregrinos enviados por la ciudad de Perpiñán en 1842. Claro, toda la ciudad de Perpiñán no se podía desplazar a Santiago de Compostela, así que delegaron pues con un grupo de peregrinos, de vecinos de Perpiñán. Adicionalmente, se incrementó notablemente el número de personas que hacían una peregrinación forzada, la cual era impuesta por tribunales como una pena civil. Y el camino se volvió peligroso. Eso es una piedra como un templo. Esta fue aplicada inicialmente en los Países Bajos y su uso se extendió a los ámbitos francés y alemán. ¿Tú quieres espiar? ¿Quieres tu redención? Peregrina a Santiago. En 1434 se celebró el primer año santo jacobeo del que ha quedado constancia documental. Pues ya sabemos que 1434 es cuando se celebra el primer año santo compostelano. Y a partir de ahí, pues es cuando se cuenta. Este acontecimiento supuso un atractivo adicional y los años de jubileo vinieron a aumentar notablemente el número de peregrinos. Los reyes castellanos iniciaron la costumbre de visitar Compostela estos años de perdonanza, además de establecer protecciones adicionales para los peregrinos. Esta costumbre de que los reyes de España, en los años santos compostelanos, sea el rey de España, los reyes de España, quienes acuden a Santiago de Compostela y en la liturgia, dentro de la Santa Misa, pues aparte del sermón que hace el obispo o el cardenal de la Catedral de Santiago, pues Su Majestad el Rey se dirige le hace un discurso, le pide por España, por el mundo, por un montón de cosas, le pide al patrón de España, al apóstol Santiago, pues le pide cosas. En los años que no son compostelanos, pues suelen ir ministros, pero depende de quién esté gobernando, si es la derecha o la izquierda, si son los conservadores o los comunistas o los socialistas o la extrema izquierda, que es lo que está gobernando ahora, pues igual te mandan a Chiquito de la Calzada, que Dios lo tenga en su gloria. Y esto, pues no hay que dejar de reconocer ni de admitir que es una fuente de conocimiento, de contacto entre culturas, entre diversos pueblos, no solo de Europa en la actualidad, sino de transferencia de conocimiento. Porque te puedes encontrar, pues, por el camino, haciendo el camino, pues, directamente con, yo qué sé, con una eminencia de cualquier universidad del mundo, y tú eres otra eminencia, o no,
pero se intercambian conocimientos y invitaciones y se entablan amistades también para toda la vida. Se mantuvo el patronazgo del apóstol en la lucha de los reinos cristianos contra los musulmanes, y en varias ocasiones los reyes castellanos le hicieron ofrendas como agradecimiento tras conseguir importantes victorias. Y aquí ya la leyenda ya dice que la leyenda pues que en batallas complicadas pues aparecía un caballo blanco la famosa frase: ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? ¿A quién no le han hecho esa pregunta cuando eres un niño? Y te quedas ahí pensando: ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Negro, blanco. Depende de lo despierto que eres, lo aciertas, y si no, pues... Pero eso creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Finalmente nos lo han hecho y lo hemos hecho nuestros hijos. Finalmente, de este siglo han llegado a nosotros un buen número de relatos de viajeros que dejaron por escrito las rutas que siguieron y sus vivencias. Y gracias a ellos conocemos un montón de cosas. Y gracias a ellos, los reyes cristianos y la iglesia de España, porque la de Roma, pues Santiago de Compostela para ellos es competencia, para el Vaticano. Pues sí, sí, es así. Se puede decir de mil maneras, pero a que me habéis entendido todos, pues de eso se trata, de que nos entendamos. Pues empezaron a tener la buena costumbre de escribir, es decir, de dejar memoria, de dejar por escrito los hechos que ocurrían en el camino, todo lo que sucedía y todo lo que les contaban los peregrinos. Acordaos que cuando tú llegas a Santiago de Compostela tienes que confesarte, tienes que asistir a misa, tienes que tomar la comunión. Y sí, sí, existe el secreto de confesión. Pero ¿cuántas cosas habrán contado, habrán escrito, que les habrán contado en secreto de confesión, les contarían a lo largo de los siglos por los peregrinos? El señor de Caumont viajó en 1417, William Way en 1456, el barón de Roismistal en 1466, el polaco Nicolás de Poplau en 1484, el médico alemán Jerónimo Müller en 1494, Hermann König von Bach en 1495, Arnold Schwarzenegger, no, perdón, una broma, ya sabéis lo tonto que es uno, Arnold von Hark en 1497. Lo que os decía, viajaban personas pues muy importantes, mezcladas, pero se notaba obviamente, mezcladas con cristianos pobres de a pie o, como digo yo, de silla de ruedas. Primera crisis, siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Juan Calvino, uno de los principales líderes del protesta, caramba, el logopeda no ha venido hoy, protestantismo. Yo estoy harto ya de los protestantes, porque conozco unos cuantos y Virgen Santa el castigo que dan. Esta teología rechazaba las peregrinaciones, por la que cesaron en los territorios donde se impuso. Pero detrás, acordaos que siempre está la política. Siempre había condes, reyes, príncipes que apoyaban a estos. ¿Por qué?
porque España se estaba enriqueciendo muchísimo. En el siglo XVI se dieron varios factores que provocaron una profunda crisis en las peregrinaciones a la tumba del apóstol. Decadencia cualitativa en la tipología de los peregrinos, aparición de la teología protestante y, unido a esto, los conflictos bélicos que ocurrieron en Francia. Y claro, si hay guerras en Francia y hay disturbios en Francia, pues para un peregrino más difícil, para un peregrino europeo cruzar Francia. Se habla de la decadencia cualitativa, el camino para indicar que las personas que realizaban la peregrinación religiosa, es que hay muchos palabras ya os habréis dado cuenta que hay muchos palabras en latín. Yo no los traduzco porque yo creo que se entiende perfectísimamente. La peregrinación religiosa prácticamente desaparecieron, siendo sustituidas por unas tipologías de peregrinos, aquellos que lo hacían por condena de un tribunal o por cuenta de otra persona que les pagaba, que habían ido apareciendo durante las décadas anteriores y que se expandieron de manera notable en este periodo. Esto en un principio, pues los reyes cristianos españoles de España, pues lo permitieron. Al fin y al cabo se dejaban dinero. Y eso iba a las arcas de la iglesia y a sus arcas. Pero después ya intentaron que no se convirtiera en una Roma ni en una Jerusalén. Y parece que lo consiguieron. Adicionalmente, la infraestructura de la hospitalidad extendida a lo largo de las rutas principales atrajo a quienes meramente buscaban aprovecharse de ella. Pues normal. Si tú estás saliendo de una época de hielo, de frío, de mucho frío, una mini glaciación, que se sabe que en la Baja Edad Media, pues, y eso no pasa de un día para otro, te estás muriendo de frío, en el mal tiempo, no tienes comida, no tienes dinero, y sabes que si haces el camino Santiago-Compostela, si tienes alguna enfermedad, algunas llagas, esto, aquello, lo otro, la medicina de la época de entonces, pues te van a curar. Te van a dar comida, te van a dar cobijo y conoce el mundo. Todo esto hizo que las rutas que conducían a Compostela se comenzaran a llenar de delincuentes, maleantes, mendigos sin recursos y vagabundos. Igualmente supuso un aumento de la inseguridad, obviamente, con el surgimiento de bandas de asaltantes en algunos puntos y el aumento de la criminalidad entre los propios peregrinos, si eran delincuentes. Durante las décadas de 1520 y 1530 aún estábamos con la cruzada, que iba bien para los cristianos, mal para los musulmanes, pero aún no la habíamos terminado. Así que se destinaba a la protección del camino, aunque se intentaba proteger el camino, por eso se creó la Orden de Santiago, pero la Orden de Santiago también se puso a luchar contra los moros. Cuando tu trabajo era el hacer de guardia civil de la época en el camino. Durante las décadas de 1520 y 1530, en muchos municipios comenzaron a aparecer ordenanzas en las que se prohibía el alojamiento de los mendigos de Santiago. Vamos, que lo detectaron inmediatamente. En la actualidad, eso sigue ocurriendo. Por eso existen una serie de normas. Si estoy equivocado, me la corregís. Pero que yo sepa,
Los que tienen preferencia para dormir y comer gratis es el que hace el camino bien hecho, a pie y con el libro. Tú hablas con el sacerdote de tu parroquia, que vas a hacer el camino de Santiago, te dan el libro, lo cuñas y por cada población que vas pasando, donde vas a pernoctar, tienes que asistir a misa, confesarte, tomar la comunión, te lo cuñan, no hay ningún problema, te recomiendan y tú habitualmente, yo lo sé porque lo he visto, escribes mini diario, un mini diario. Pues hoy ha salido un día lluvioso, un día bueno, un día con sol, un día con frío, un día ventoso y, y gracias a Dios, gracias al apóstol, gracias a la Virgen, bueno, la connotación cristiana está ahí. Está bien esto y aquello y lo otro, vas contando tus experiencias espirituales y también otras. Tampoco te escriben un libro, es un diario pues cortito que te escriben pues a lo mejor medio folio o un folio, una página o 2 páginas. O si no, nos tendrían que llevar una carretilla llena de libros para poder hacer esto. Pues eso, que durante las décadas de 1520 y 1530, en muchos municipios comenzaron a aparecer ordenanzas en las que se prohibía el alojamiento de los mendigos de Santiago. Y entonces es cuando yo os pido que me corrijáis si me equivoco, porque yo de estas cosas las estoy haciendo de memoria, los comentarios. Pero yo libros sobre Santiago tendré, si no tengo 50, no tengo ninguno. Y, y sobre las rutas, si no tengo 50 tampoco tendré ninguno. Pues lo que decía lo de las rutas es que quien tiene preferencia para los hospitales, hospederías, para tener techo, para poderte duchar, lavar, curarte, descansar, comer caliente, sin que te pagar un céntimo, son los que van a pie y los que llevan el librito, que lo están cumpliendo a rajatabla. El librito es tremendamente importante, el libro del peregrino, se llama creo, el libro del peregrino. Le he puesto este nombre, el libro del peregrino, que es donde va todo cuñado y con las recomendaciones del cura. Y claro, ellos saben lo que se trata de ir de un sitio a otro. Imaginaos si hace siglos que está ese camino en marcha, así que saben, depende de dónde vienes, ellos, ¿de dónde vienes? Pues vengo desde el camino de Andalucía. Pues saben en dónde paras normalmente. Porque tú ya te informas. Es decir, son muy pocos los que salen de casa sin informarse y a la aventura. Pero siempre hay alguno. Bueno, después son los que van a caballo. A caballo. Después son los que van en bicicleta. Los que van en carro, que también hay que van en carro. Y siempre con el librito y cuñado. Y los demás pues se quedan fuera. Fuera. Si llevas el librito y cosas de estas, porque caben lo que caben, pues ya está. Yo recuerdo uno que, que son 30 kilómetros. Si sales de Roncesvalles, 30 kilómetros a pie, te dicen hasta los puntos de descanso, te explican perfectísimamente el paisaje que te vas a encontrar, los desniveles que te vas a encontrar, sobre a qué hora vas a llegar, lo que tienes que hacer,
al día siguiente aprovechas para descansar y para ir a misa, que te cuñen el libro, visitar la población, los alrededores, y si estás enfermo, pues o tienes llagas en los pies o lo que sea, para poderte lavar la ropa y esas cosas. Los últimos que tienen preferencia son los que van en coche. En las cortes que se celebraron en Valladolid en 1523, en Toledo en 1525 y en Madrid en 1528 y otras, se legisló para que los peregrinos no salieran del itinerario habitual. ¿Por qué? Pues porque si no tenías comida caliente o no tenías comida, pues dejabas a los pobres campesinos sin poder hacer su cosecha porque te la comías. Esa fue la razón principal. Y las quejas de los campesinos pues llegaron, por supuesto, y tanto que llegaron. Así que tú, si eras peregrino, tenías que ir por el camino. Y no por dentro de los campos, pues comiéndote pues la cosecha del pobre campesino. En 1569 se les prohibió que permaneciesen más de 3 días en Compostela. ¿Por qué? Pues por una razón, por la masificación. Y Compostela se iba haciendo más grande y se sigue haciendo más grande. Felipe II estableció en 1590 que quienes quisieran emprender una peregrinación debían obtener licencia de la autoridad donde viviese y en la que constasen todos sus datos, el día de la expedición y el camino previsto que pretendiesen recorrer. El librito, el famoso libro del peregrino. Es decir, tenías que pedir permiso al alcalde del pueblo, informar al alcalde del pueblo, que obviamente te iba a decir que sí. Al cura te iba a decir que sí. Y el cura era el que mejor te podía informar, el alcalde no. El alcalde te hacía los salvoconductos y las cartas de recomendación. Sí, ya existía la burocracia. En el hospital de Roncesvalles quedó reflejado que a principios del siglo XVII una gran parte de los peregrinos que atravesaban los Pirineos eran vagamundos, holgazanos, baldíos, es decir, holgazanes, perros, de que mal trabajas, inútiles, enemigos del trabajo y del todo viciosos que ni son para Dios ni para el mundo. En el siglo XVII, en la actualidad, esto hay, pero los detectan inmediatamente. Para la mayor parte pero por la mayor parte son castigados y desterrados de sus propias tierras, los cuales, para encubrir sus malas vidas, echarse a cuestas media sotamilla y una esclavina, un zurrón a un lado, la calabaza al otro, bordón en la mano y una socia con título fingido de casados, discurren por toda España donde hayan la gente más charitativa, estoy leyendo tal como está escrito, y por otras partes de la cristandad, sin jamás acabar sus peregrinaciones ni volver a sus tierras o por haber sido azotados o desterrados de ellas o por ser conocidos por gente vaune. Y el texto sigue. Ya teníamos inmigración ilegal.
Con estas gentes, la santa peregrinación antigua de estos tiempos estaba delustrada, convertido los buenos propósitos en malos, la devoción en risa y las virtudes, habiendo sucedido estas gentallas y chusmas viciosas y vaundas, baldías y eráticas a aquellos santos peregrinos antiguos. Y eso se tenía que solucionar. Los caminos romaneches y los santos hospitales y píos lugares que habían en ellos para acoger y regalar a los buenos sirven ahora, como dice el Evangelio, de cuevas de ladrones. Es que está escrito en castellano de la época. Precioso. Tipos de falsos peregrinos que paseaban por Roncesvalles hacia 1600 según el subprior Huarte, 1550-1620. Sancho, con la iglesia hemos topado y la iglesia pues eso lo arregló. La reforma religiosa en Europa durante el siglo XVI supuso otro factor adicional. Pero es que claro, es que estamos hablando de el nacimiento de un nuevo país, España, de la reestructuración, de la formación de muchos países de la actual Europa, tal como son en la actualidad, más o menos, más o menos. Y entonces en aquella época, en 1560-1620, España pues había descubierto pues América, ya había dado la vuelta al mundo, ya era el imperio donde nunca se ponía el sol y aquí pues estaban pues los eruditos más grandes de Europa, las mejores universidades de Europa, los mejores hospitales, los mejores médicos de la época, lo mejor de todo de la época, los mejores escultores, los mejores pintores, los mejores esto, los mejores lo otro, los mejores lo otro. Así que era un chollo hacer el viaje. No solo debido a la teología de las nuevas iglesias reformadas rechazaban el culto a los santos y a la consiguiente peregrinación, sino porque los territorios protestantes también prohibieron la entrada a los peregrinos. Yo aquí quiero hacer un comentario personal. Yo conozco a una persona que el único motivo por el que tengo relación con esta persona eh, es por un quid pro quo. Es que no quiero decirlo claro hasta que yo no tenga mi vida más o menos solucionada. Esta persona es protestante. Es la persona de las personas más ignorantes que me he encontrado yo en mi vida. Se cree que lo sabe todo. 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 Y ella, por supuesto, interpreta la Biblia. Yo lo he explicado mil veces. Ella es miembro de una secta cristiana. Ella es una mujer, miembro de una secta cristiana, muy popular, donde se canta mucho. Ya sabéis cuál es, ¿no? Muy bien. Pues la Biblia. Y dije, ¿qué Biblia tienes? Y dice, solo hay una Biblia. Y digo, no, hay muchas Biblias. Digo, no es lo mismo la Biblia de los mormones que la Biblia que tienes tú. Digo, solo hay una Biblia, la de la Santa Iglesia Apostólica Romana. Digo, ¿tú sabes qué? ¿Por qué los cristianos, los católicos como yo, los cristianos como yo, no
tenemos Biblia, pero no la solemos leer. La hemos leído pues como un libro, más o menos, o más o menos detallada, más o menos veces. Pero nosotros lo que leemos son los evangelios. Los evangelios. Los cuatro que hay. Pues bueno, digo, ¿sabes por qué leemos los cuatro evangelios? Digo, porque la Biblia es tan... Digo, ¿tú sabes el significado de los numeritos? Son versos. Yo digo, no son versos, digo, son capítulos y versículos. Digo, porque cada palabra, cada artículo, cada adverbio, no sabe lo que es un artículo, no sabe lo que es un adverbio, no sabe lo que es un verbo. Digo, cada palabrita, cada palabra tiene su significado. Hay personas que son teólogos, no saben lo que significa teólogo, pero ella es teóloga. Es que es alucinante. Y tú le discutes todo. Todo lo indiscutible. Yo digo, mira, lo que pasa es que de donde tú vienes, de América, digo, la gente vivís como vivís, por desgracia. Digo, y entonces los espabilados que tienen labia, que tienen verborrea, que saben un poquitín de ir, leer y que saben hablar en público, se cogen una Biblia y la interpretan a su libre albedrío. Digo, ten en cuenta que hay personas que dedican toda su vida al estudio de la Biblia, de las escrituras y de todo lo que hay. Digo, yo no he conocido a ningún sacerdote, y conozco unos cuantos, digo, ni a ningún papa, yo del que tengo memoria, del primero que tengo en memoria es de Pablo VI, de Pablo VI, ¿era Pablo VI? De Pablo VI. De los otros ya tengo que tirar mano de historia. De Juan 23 y cosas de estas ya tengo que tirar mano de historia. Pero de Pablo VI, mi cuadro, en mi casa cuando entrabas había un cuadro de él. En casa de mis padres. En esta casa, donde yo nací. Digo, yo no he conocido ningún papa, ningún príncipe de la iglesia. ¿Qué? Yo digo, príncipe de la iglesia. ¿La iglesia tiene príncipes? Digo, cardenales. Si mi pastor, digo, tu pastor, tú tienes un pastor. Tú que eres una oveja, una cabra. Bueno, esas sí son nuestras conversaciones. Es tan lista y tan maravillosa que ella se dedica a la limpieza de casas y tiene trabajo. No es nada del otro mundo, ya tiene sus años y ella cree que su trabajo pues que le pagamos mal, que le estamos estafando, que su trabajo vale 25 euros la hora, que te limpien casa, que te pasen la fregona, te quiten el polvo, 25 euros la hora. Yo digo, caramba, tú quieres ganar más dinero que un catedrático, ¿no? Digo, ¿qué estudios tienes tú? Ninguno. 3 días en la escuela y ya está. Es que yo no tengo seguridad social, no tengo esto. Digo, hace autónoma, páganme 20 euros.
Ya, te tengo que pagar yo tu seguridad social. Digo, págatelo tú. Entonces te tendré que comentar el precio. Digo, no. Digo, te vas a quedar sin trabajo si vas así. Digo, si trabajo en mi casa, sin trabajo en las casas que estás trabajando. Si pides esas burradas. Si pides esas burradas de dinero. Le dije, ¿tú no has escuchado eso de que no discutas nunca con un español que ha estudiado más que tú, que sabe más que tú? Y me suelta que soy un negrero. Eso hoy cuando estoy grabando esto. Y yo digo, negrero, yo. Ella ha notado perfectísimamente que a mí me ha aceptado mal. He dicho, ¿me estás llamando negrero cuando te estoy pagando 10 euros la hora? Te estás fumando mi tabaco y estás bebiéndote mis refrescos, descansas cuando quieres, hablas por teléfono el rato que quieres, que realmente de las 4 horas que estás aquí, trabajas 3, porque encima te digo que te sientes porque eres mayor y te cansas. Que no le haga bizums porque tiene problemas con Hacienda. Digo, claro que vas a tener problemas con Hacienda. Digo, más. Digo, y aparte, tú que tienes la nacionalidad española, ¿cómo es posible que tú digas que nosotros somos asesinos y unos ladrones y que seas una promotora de la leyenda negra? Digo, tú sabes que esto si lo escucha otra persona te puedes ir directamente a tu maravilloso país, donde vivirás en una maravillosa dictadura, porque te expulsarán de España, te quitarán la nacionalidad y te expulsarán de España y ya no volverás a entrar en Europa a la vejez. Joder, que yo no he conocido a ninguna persona más lista que esta persona. Bueno, yo creo que ella cuando se ha ido hoy sabe perfectísimamente que aquí ya no va a volver. A esta casa ya no va a volver. Pues que sepáis que en España, en la actualidad, gente así hay por un tubo. Igual como hay gente que son un encanto y una maravilla de personas, educadísimas, eh, fijaos, ha venido otra persona que me ha ayudado a entrar a la silla, era una mujer, que está cuidando a otra persona. Y entonces yo estaba escuchando, sin querer escuchar, estoy en mi casa, obviamente, yo puedo estar donde quiera, y yo estaba aquí delante del ordenador. Y estaba escuchando cómo le estaba cambiando el teléfono y que le decía, cuidado que te van a estafar estos. Solo estaba diciendo a una persona que, al contrario que ella, sí que hace su declaración de Hacienda, sí que paga sus impuestos y no habla mal de España. Pero eran compatriotas. Así que hoy estoy yo con la historia en la cabeza, por eso lo cuento, yo os lo cuento todo, estoy con la historia en la cabeza de al día que me encuentre con esta persona, lo que pasa es que yo no salgo nunca de casa. Cuando hable con esta persona le diré, cuidadín con esta, porque te va a joder la vida, porque tú tienes un trabajo bien, que te paga ni más ni menos que la Generalidad Valenciana, cuidando a una persona mayor, vas a estar en una buena casa y esta lo que quiere es que te larguen a ti y a ver si ella se puede quedar en tu sitio. Pero en su sitio no se van a quedar, porque me van a preguntar a mí y la recomendación no va a ser muy buena. En fin, pues bueno, seguimos con el camino de Santiago. Y esto os lo he contado aparte porque me apetecía y aparte para desempalagar un poquitín.
no solo debido a que la teología de las nuevas iglesias reformadas rechazaban el culto a los santos y a la consiguiente peregrinación, esta no cree ni en santos, ni en la Virgen, ni en nada. Pero siempre está con el que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Yo un día le dije, ¿quieres que un día vayamos a la casa donde vive tu pastor? Y te vas a dar cuenta cómo vive tu pastor, en qué casoplón vive tu pastor y qué coche tienes tu pastor. Dice, yo sé vive dónde vive mi pastor. Dice, sí, dónde vives lo sabes, pero no sabes dónde tiene la otra casa. Digo, yo sí. Digo, porque yo tengo amigos hasta en el infierno. En fin, 60 años y se cree que es la mujer más hermosa del mundo. Yo le he dicho, pero mira, si puede tener a chicas de 20 años trabajando aquí que lo van a hacer más rápido que tú, igual de bien que tú. Bueno, en fin, cada persona se complica la vida como le da la gana. Yo digo, ¿y cómo te se ocurre meterte en estos jaleos conmigo sabiendo que yo en esos momentos estoy con el hacha de guerra y los tambores de guerra? Bueno, tema zanjado. No solo debido a la teología de las nuevas iglesias reformadas rechazaba el culto a los santos y a la consiguiente peregrinación, sino porque los territorios protestantes también prohibían la entrada a los peregrinos. Había que fastidiar a España, porque entonces estaba la leyenda negra ya en marcha, el Lutero, esto, aquello, lo otro, eh, pero no lo consiguieron. Finalmente, otro elemento que causó la reducción del número de personas que emprendían camino desde más allá de la península ibérica fueron las guerras en que se vio involucrada Francia durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Lo dicho antes, si Francia está en guerra, pues, y si se junta con lo otro, inicialmente guerras contra los Habsburgo, que afectaron a Borgoña y territorios pirenaicos, y después la guerra de religión entre los hugonotes y católicos, durante la cual el sur del país estaba en manos de los protestantes. A esto encima se le añadió la guerra de los 80 años en los Países Bajos. Así que es normal que el número de peregrinos disminuyese. Consecuencia también de los conflictos bélicos, en este caso entre Inglaterra y España, fue el ataque que realizó Francis Drake, el, el corsario, pirata, a Compostela en 1579, durante el cual el obispo escondió las reliquias del apóstol detrás del altar mayor, donde permanecieron hasta su recuperación en 1879. Las incursiones de los ingleses eh, en el norte de España, pero sobre todo a Galicia, han sido históricamente pues permanentes, igual como a las Islas Canarias. Oye, que aquí pone, atención, que aquí pone el ataque que realizó Francis Drake. Francis Drake y sus 100 buques que lleva, sus 100 navíos o 200 navíos que llevaba. Porque sí, era pirata, pero no era idiota. Aparte era socio de la reina, Isabel II. 50-50, mitad y mitad. En el aspecto de libros sobre el camino, en el siglo XVI se publicaron las guías francesas Le Chemin de París à Compostelle et combien il a de lieux de ville en ville y nouvelle bits de chemins.
Recuperación de la segunda mitad del siglo XVII al siglo XVIII. Se recuperó camino. La finalización de las guerras de religión conllevó un aumento de la seguridad en los caminos. Todos los países pues aseguraron sus caminos. Y curiosamente, España también. Pusieron pues a los caballeros de Caravaca a proteger el camino, que ese es su origen original, su creación original, la protección y asistencia a los peregrinos. Que sí, que también les encantaba luchar y lucharon contra la reconquista, que sí, pero que su trabajo es mantener el camino tranquilo y despejado. Eso en la actualidad lo hacen pues diferentes policías y sobre todo la Guardia Civil. Y también la Orden de Santiago. Pero estando la situación en la actualidad como está en España, pues como no sabemos quién tiene peligro de cuál es, si es una profesión de riesgo o no, no lo sabemos. ¿No? La finalización de las guerras de religión conllevó un aumento de la seguridad en los caminos y permitió que desde mediados del siglo XVII aumentase paulatinamente el número de peregrinos, ahora con motivos más sinceros. Ya se eliminaron los caraduras, los delincuentes, ya se hizo un triaje más serio. Más serio. Siempre se cuela alguna manzana podrida. Esta tendencia se mantuvo durante el siglo XVIII, con la excepción de los años centrales, durante los que varios conflictos militares europeos dificultaron los viajes. Otra vez, Europa en guerra. Aunque todavía llegaban a Compostela algunos visitantes ilustres como Juan de Austria o Mariana de Neoburgo, la tipología predominante del peregrino era de personas modestas, es decir, pobres, pero que siempre tenían un poquitín de dinero para hacer el viaje. No mucho, pero para hacer el viaje. Y eran cristianos. Con el éxito de la contrarreforma iniciada en el Concilio de Trento, quedó confirmada la veneración de santos y reliquias dentro del catolicismo. A ver, que lea esto. Yo es que también estoy aprendiendo un montón. Con el éxito de la... Y aparte me recuerda mucho a lo que tengo leído. Me refresca mucho la memoria. Con el éxito de la contrarreforma iniciada en el Concilio de Trento, quedó confirmada la veneración de santos y reliquias dentro del catolicismo. Pues bueno, aquí hay una pregunta. Eso que vio Lutero y que está escrito y que está denunciado por muchos santos, personas que han sido santificadas, personas que han sido beatificadas, de la cantidad de personas vestidas de monjes, de curas, de cardenales en el Vaticano, que te vendían huesos de pollo o de conejo o de lo que fuera. Mira, el dedo de San Blas. ¿Cuánto vale eso? Pues el dedo de San Blas vale 3 reales de 8, pero si coges el dedo yo qué sé, de Santa Rita, Rita, lo que se da no se te quita, pues te cuesta un medio real de a 8. Eso es lo que vio Lutero y lo que vieron muchos cristianos. Algunos que no tenían ni idea y otros que eran pues religiosos, monjes, y vieron que Roma aquello era que era la Ibiza de la época.
que los curas, que los papas tenían un montón de hijos. Bueno, siempre se ha dicho que los curas a los hijos les llaman sobrinos. Yo soy cristiano practicante y creyente, pero eso no impide que no tenga ojos y que no tenga criterios y que no pueda decir lo que piense y lo que yo he visto con mis propios ojos. Mira, mi sobrina, muchas hermanas son sus mujeres, pero eso se solucionaría porque en el principio, los curas se podían casar, los sacerdotes se podían casar, hasta que se hizo el concilio de no sé qué, cuando se juntaron cuatro personas que tenían, todos juntos, tenían la inteligencia que puede tener el más burro de un instituto de primero de primaria, estoy hablando del Papa y los cardenales, y decidieron ser castos y no casarse. Pero no te dieron la opción a que te pudieras casar o no. Primero sí y inmediatamente lo quitaron. Se juntaron cuatro fundamentalistas que sí que se acostaban, sí. Lo prohibieron, sí que se acostaban, con hombres y con mujeres. Y tenían hijos. Posiblemente la iglesia hubiera funcionado muchísimo mejor si los curas se casaran. Que lo dejen a libre albedrío. Yo he hablado con cientos de curas a lo largo de mi vida. Mirad, cuando yo conocí, bien conocida, la, la iglesia ortodoxa y descubrí que los popes se casan, quien quiere se casa y quien no, no se casa. Aparte de que el pope está en la mayor catedral de España, ortodoxa, hecha bien hecha, con muchísimo dinero. Acordaos, está pero ahí tenéis que ir en plan turista, pero hay unas normas. Ellas, las mujeres, no vayáis con tonterías porque saldréis abofetadas de allí. Eh, con falda por debajo de las rodillas, puedes ir con pantalones, con velo y los hombres bien vestidos. Si vas con chancletas y vas con pantalones cortos, vas a tener problemas. Así que no los busques. No vayas. Aparte es privado. Es privado. Es privado. Yo cuando vi la sotana que llevaba el pope, la sotana valía un dineral. Y cuando descubrí quién era su mujer, dije, Dios santo, si su mujer es una modelo. Y tremendamente inteligente, cultos y educados. Y se casa. Porque nosotros no. Porque nosotros no. Y la cantidad de curas, eso también da para otro. La cantidad de sacerdotes que se han salido del sacerdocio porque se han casado. Han encontrado una mujer, se han enamorado y se han casado. Pero ellos siguen siendo curas, pero no pueden dar misa públicamente. Pues hay un montón. Esto permitió que se mantuviese la base religiosa sobre lo que se asentaba la peregrinación a Santiago. Bueno, voy arriba porque he hablado tanto, me voy a coger dos párrafos arriba.
Aunque todavía llegaban a Compostela algunos visitantes ilustres como Juan de Austria o Mariana de... eh, como Juan de Austria. Juan de Austria, sabéis que es don Juan de Austria, ¿no? El que capitaneó la batalla de Lepanto y el hijo bastardo de, de, de Carlos I, rey emperador, que lo reconoció después de muerto. Pero su hermano, el rey, Planeta, pues siempre lo ninguneó. Con el éxito de la contrarreforma iniciada en el Concilio de Trento quedó confirmada la veneración de santos y reliquias dentro del catolicismo. Esto permitió que se mantuviese la base religiosa sobre la que se asentaba la peregrinación a Santiago. En cuanto a la infraestructura de acogida, las instituciones creadas como soporte de la peregrinación consiguieron mantenerse y seguir dando cobertura a los peregrinos. Pero a todas luces, eso se tenía que ampliar y mejorar. También las cofradías en Francia, Flandes, Alemania y Suiza pervivieron y continuaron con su apoyo. La recuperación hizo que hay que tener en cuenta que vienen más peregrinos de fuera de España que propios españoles. Entonces estos países hacen unos esfuerzos increíbles económicamente para mantener el camino, hospederías, hospitales, esto, aquello y lo otro, exactamente igual como aquí, o mejor. La recuperación hizo que aumentase asimismo los ingresos de la iglesia compostelana, lo que posibilitó una reforma en estilo barroco para la fachada principal de la catedral que fue acometida entre 1738 y 1750. Aunque algunos relatos sobre el viaje redactados de esta época fueron del clérigo boloñés Domenico Laffi, viaggio imponente a San Giacomo de Gialitia a Finisterre per Francia e Spagna, Bolonia, 1673, o el de Cosme de Médicis, quien llegó en 1669. Como veis, no hay ninguna casa, ningún ducado, ningún condado, ningún principado, ningún rey cristiano que no haya hecho la peregrinación a Santiago de Compostela. También quedó la crónica de un peregrino francés, el sastre francés Guillermo Manier, quien emprendió el viaje en 1726 para ir de unas deudas que había contraído. Lo dicho, que entre todas las buenas personas, siempre en un cesto de manzanas, siempre hay una podrida. Pues nada, hasta aquí, amigos. Y mañana, pues, bueno, que estoy muy agradecido por vuestros comentarios, que muchas gracias a todos, eh, que seguramente voy a intercalar varias cosas totalmente, radicalmente diferentes para no agobiaros, porque aquí ya estoy viendo yo el camino de Santiago Quinta. Pues nada, amigos, que soy Tony Garcés, que muchísimas gracias de corazón, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, España, que os deseo a todos que seáis felices, que tengáis mucha salud y que mañana más. ¿Qué? Pues no lo sé, pero posiblemente el camino de Santiago, si no será mañana, será pasado o al otro. O mañana, no lo sé, o pasado mañana, porque ya voy a ir intercalando cositas entre medio. Pues muchísimas gracias y hasta aquí el de hoy, el Camino de Santiago, pues la cuarta parte. Y nada, pues que para mí es un placer y nada, hoy me he alargado un poquitín. Pues bueno, pues la imagen que os voy a poner pues es una imagen de los nobles religiosos que viajaban en aquella época. Así
Por eso lo estoy alargando tanto, para poneros un montón de imágenes. Que Dios os bendiga.